Sesión, ¿vale? Ya parece que está siendo grabada la sesión. Pues como siempre, muy buenas noches, dependiendo desde dónde estéis cada uno de vosotros, a la clase del martes día 12 de noviembre de la asignatura de contexto socioeconómico de la industria de los esports. Rompiendo un poco con la dinámica del temario, como ya os he comentado justo antes de darle al botón de grabar, vamos a ver un par de enlaces que han sido publicados estos días, que yo creo que os van a resultar interesantes y sirven para ampliar la información que hemos visto en los temas anteriores. Y seguro que os interesa para haceros una idea de lo bien preparados que podéis y que tenéis que estar para entrar en esta industria. Vale. El primer enlace es el que tenéis en pantalla, por supuesto. Habla de una noticia que fue publicada el día 8 de noviembre en el portal Win, que da noticias de deportes electrónicos. No sé si lo conocéis todos, pero vamos, es un portal más o menos conocido. Y habla de, precisamente, ¿recordáis el enlace que vimos la semana pasada acerca de las empresas más valoradas de la industria de los esports? Estaban, madre mía, en torno a 100 millones de dólares y 400, 450 las últimas tres, las grandes norteamericanas. ¿Os acordáis? Ya os habéis olvidado, hace mucho tiempo y el fin de semana ha sido muy duro. Vale, si os acordáis. Bien, pues una de las empresas que no venía en esta edición de 2019, pero sí venía en el listado de Forbes del año 2018 era Ecofox, que no sé si lo conocéis, era una de las compañías que compró una de las franquicias LCS norteamericanas hace un par de temporadas, que estaba fundada por Rick Fox. Ahí me ha entrado el retorno de alguien. Que está fundada por Rick Fox, ¿vale? El exjugador de la NBA. Como ahí indica Javier de Los Ángeles Lakers. Era una de las más valoradas, era una de las que más dinero había invertido y que mejor pagaba a los jugadores, que más promoción hacía, que más interés tenía también por entrar en la liga de NBA 2K, etcétera, etcétera. Bien, si habéis seguido un poco la actualidad de la empresa en el último año, perdió la plaza en la LCS norteamericana, ¿vale? Se subastó esa misma plaza, que fue la que compró Evil Geniuses, ¿vale? Y la verdad es que de una empresa que estuvo valorada en la lista de las empresas más y mejor valoradas del mundo, de los esports, en torno a unos 150 millones de dólares, estuvo en el ranking de 2018. Si leéis la noticia, que os paso a copiar aquí directamente para que podáis visitar el enlace. Se perdió la plaza, Rick Fox salió del accionariado y empezaron a dejar de pagar a equipos a los que ofrecían soporte. Incluso uno de sus mayores representantes dentro de los Fighting Games, Sonic Fox, no sé si lo conocéis o os suena, que ganó el último Evo de Dragon Ball Fighters, que ha ganado, esta semana ha estado por España para también el torneo de Fighting Games que se hace exactamente como dice Noé, ha estado por aquí. Ya ni siquiera podían pagarle los desplazamientos, ¿vale? Así es que en los últimos días ya se anunció que se está liquidando la sociedad, así que su precio y su valoración pues se ha quedado, ha bajado de 150 millones de dólares a cero, ¿vale? Así que es una entidad que va a desaparecer, a no ser que alguien inesperadamente pues quiera recuperar la marca, pero en principio se va a liquidar, se va a pagar a los acreedores y va a dejar de existir, ¿vale? Para que veáis la volatilidad de la industria, el cuidado que hay que tener, a pesar de tener un respaldo sólido detrás con gente reconocida, no de la industria, pero sí con cierta solvencia económica, ¿vale? La siguiente noticia que quiero que veáis es un informe que, si no conocéis
Esta web, Sports IQ, eSports IQ, es un servicio de inteligencia que aporta datos sobre la industria, ¿vale? Entonces podéis suscribir en la newsletter, podéis buscar la web por este nombre directamente. Esto es una proyección de un correo que he recibido yo en la newsletter, así que no os puedo pasar exactamente el mismo enlace. Luego sí os puedo pasar el enlace de la web, ¿vale? Para que os suscribáis los que estéis interesados. Y habla del perfil de la audiencia. Recordad que lo estoy viendo en el tema 1. Habla del perfil de la audiencia aficionada a Call of Duty, en concreto enfocado a la futura liga de Call of Duty, para conocer el perfil que pueden tener los usuarios seguidores de esta competición, ¿vale? Voy a ver si os puedo pasar el enlace de la compañía en concreto para que vosotros os podáis suscribir, ¿vale? Es una herramienta de análisis de la web de eSports Group y han sacado una beta recientemente de esta herramienta y os podéis suscribir al newsletter. Vale, aquí os dejo la web. A ver si os aparece el enlace. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Ahí tenéis el enlace a la web, al grupo principal, y luego podéis ir viendo los datos que van saliendo, que van publicando, y luego podéis también, si os dais de alta en la newsletter veréis cómo vais recibiendo periódicamente informes con artículos similares a este que estamos viendo, ¿vale? Bien, el análisis que hacen es a través de las redes sociales, ¿vale? Criban mensajes que se van recibiendo de gente interesada en la franquicia o en la competición y igual que algunos de vosotros ya conoceréis que sois analistas web o que habéis trabajado con compañeros y con empresas de análisis web, aplican ese análisis a una ingente cantidad de mensajes, ¿vale? En este caso, el análisis de datos estaría aplicado a más de 10.000 aficionados o seguidores de esta competición en base a los mensajes que publican en las redes sociales, ¿vale? Entonces esto nos permite ver un cierto perfil que luego se puede vender a anunciantes, operadores de competición, plataformas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí podemos comprobar en esta pequeña infografía, que espero que veis bien, creo que se ve bien, al menos aquí en la pantalla me parece que se puede ir viendo, los otros intereses que tienen, por ejemplo, en Marvel, en boxeo, en fútbol, en wrestling, que curioso, los esports que ven, las competiciones de esports que ven, que como vemos están relacionadas con los shooters, con los FPS, ¿vale? Ahí veis que Counter-Strike es el más visto, los equipos a los que más se sigue, las compañías a las que más se hace mención, etcétera, etcétera, ¿vale? También una cierta posible tendencia en cuanto a la manera de ser, ¿vale? Ahí vemos artístico, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tendríamos que tener un poco de precaución, ¿vale? Como siempre en este tipo de análisis que son puntuales y que tendríamos que conocer. A ver, pregunta Tatiana, ¿esa página de eSport Group hace un análisis a nivel mundial o es sección países? Vale, en principio lo que analiza, la mayor parte de los análisis que ofrece esta web o este grupo de investigación suele ser de contenidos puntuales, como en este caso he estado hablando de los seguidores de Call of Duty League o los seguidores de Call of Duty que muestran algún interés manifiesto en redes sociales sobre la competición de habla inglesa, ¿vale? Por ejemplo, porque analizan el contexto y el texto en habla inglesa. Así es que suelen estar enfocados a mercados, de vez en cuando sacan informes de mercados globales, pero si seleccionan algún país suelen ser países anglosajones, ¿vale?
Pero claro, al final es lo que hablamos siempre. Hay muy pocos datos de momento fiables de la industria y la mayor parte de fuentes están relacionadas con los mercados mayoritarios, ¿vale? Ese es el problema que tenemos, pero estas son las herramientas que tenemos, ¿vale? Y también en este mismo perfil aparecen las influencias que tienen esos consumidores y el comportamiento de compra que siguen, ¿vale? En cuanto a tipo de contenido que compran, tipo de productos que compran, ¿vale? Es muy interesante, es un estudio. Luego, confirmadme si alguien tiene algún problema a la hora de acceder, decídmelo y os reenvío este correo, ¿vale? El correo que me han enviado a mí. Yo lo reenvío a todos o lo subo al foro, ¿vale? Para si quien esté interesado en tenerlo y echarle un vistazo, ¿vale? Vale, pues estos eran los dos informes, los dos artículos que quería que viéramos al principio para que veáis cómo cambia todo y cómo siguen saliendo estudios permanentes acerca de nuevas audiencias, nuevos mercados, cómo tenemos que estar al día y atentos a todos los movimientos que hay en la industria, ¿vale? Para que veáis lo difícil que es trabajar a este respecto. Y en esta industria tenemos que estar siempre, siempre, siempre al día y atentos a cualquier cambio que haya. Ya habéis visto cómo hasta una de las empresas más grandes en el año 2018 a nivel internacional ha caído en desgracia y está en liquidación, ¿vale? Es decir, ha salido del ecosistema a que podríamos estar estudiando, ¿vale? Bien, si recordáis, la semana pasada nos quedamos hablando del modelo transversal de ecosistema, que era una propuesta particular que estuvimos viendo, que trataba de aglutinar todas las ventajas y minimizar los inconvenientes de los otros modelos que habíamos visto de distintas fuentes. Y estábamos viendo que estábamos viendo las tres etapas en las que se dividía el proceso, si recordáis, en las que se dividía el ecosistema, si recordáis eran etapas heredadas en un principio del modelo clásico de producción, creación, distribución y consumo, o producción, distribución y consumo en este caso, y las habíamos dispuesto en torno a una figura circular, que la teníamos aquí al principio. ¿Vale? Para que recordéis un poco, la tengáis en mente. Aquí estaba el modelo y estábamos viendo, habíamos terminado de ver la primera etapa, ¿vale? La de creación, producción y edición, que era la que en un principio aparecía en el modelo clásico arriba del todo, y aquí suponía el origen industria, puesto que de ahí surgían tanto los juegos que luego se competían en forma de eSport, como el resto de compañías alrededor que elabora productos relacionados con las competiciones, ¿vale? Y si recordáis, había una división en código de colores de los actores y actividades que eran independientes de la industria, que no dependían de la industria, los que estaban directamente relacionados, que estaban en gris claro, y los que habían surgido o se habían modificado y especializado tantísimo que eran originarias de los deportes electrónicos, tanto en su origen o desde que la expansión alcanzó los niveles que estamos considerando hoy mismo, ¿vale? Recordad el año 2014 como punto de inflexión. Bien, en la segunda etapa, que era por donde nos quedamos, la etapa de entrega, distribución y acceso, ¿vale? Esta iría, como vimos en el ejemplo del cine, pues desde que se produce o desde que se está creando un producto, bien sea el videojuego, bien sea las propias competiciones, hasta que se llega al usuario, ¿vale? Esta fase es clave en esta industria, ¿vale? Y en el ecosistema. Igual que no tiene tanta repercusión o tanta o sea, no tiene un papel tan específico en el modelo clásico de producción, puesto que la distribución, como sabréis, puede ser física o digital, por ejemplo, es decir, todo lo que en un principio necesitaba de un intermediario que llevara el producto a un supermercado o a un mercado y que nosotros fuéramos al mercado, ahora, por ejemplo, con las páginas de venta online, como la más conocida Amazon, por ejemplo, hay muchos intermediarios, hay muchas fases de esa etapa de distribución que desaparecen, son sustituidas o están integradas en los mismos productores, ¿vale? En este caso, en el modelo de los deportes electrónicos, en el modelo este transversal del ecosistema, esta etapa es clave para que llegue el producto que se ha creado, la competición y el producto, para que llegue al usuario, ¿vale?
puesto que es totalmente transversal a actores y actividades. Está en contacto con todos los actores e influyen en el resto de etapas, ¿vale? No es un eslabón de la cadena, sino que está totalmente conectado a todo el resto de etapas, a todos los niveles, ¿vale? Y a diferencia de la distribución clásica que va de arriba a abajo, de la creación al consumo, de la producción al consumo, esta es bidireccional. Por ejemplo, aquí por ejemplo vamos a ver los tipos de empresas, actores o actividades que son independientes, recordad, las que aparecen en blanco en el modelo, como por ejemplo la distribución en tienda física, distribución de juegos estamos hablando. En tiendas físicas que son necesarios. Por ejemplo, las ediciones físicas de Fortnite, que hay, aunque os suene extraño, sobre todo del Fortnite primigenio, que no era el Battle Royale, o ediciones físicas de Heroes of the Storm, o incluso la edición física de League of Legends, que existió, ¿vale? Al principio. Hoy en día seguirían distribuyendo juegos que suponen el origen de competiciones de eSport, ¿vale? Por eso siguen teniendo que aparecer en el ecosistema. O también las redes de comunicación o de retransmisión convencionales y móviles que son independientes a la competición. Por ejemplo, la red de Internet, que ya trabaja a su bola, por así decir, trabaja con el resto de actividades, con los operadores de conectividad, igual que las redes móviles, pero son un mecanismo, un medio totalmente fundamental para acceder a las competiciones y también para jugar, ¿vale? Sin redes de comunicación convencionales, ya sea vía satélite, vía fibra óptica, vía cable coaxial o ADSL, por ejemplo, y también las redes móviles por satélite, o incluso en su día por radiofrecuencia, como las primeras competiciones de Quake, Doom o StarCraft, necesitarían de esa red de comunicación, ¿vale? Pero su funcionamiento no está supeditado a las competiciones de eSport, sino que ofrecen otra multitud de servicios y los deportes electrónicos, las competiciones y las retransmisiones son solo una parte de ese servicio que ofrecen, ¿vale? Por eso son independientes. Bien, como actividades y actores de esta distribución, de esta etapa de distribución, que están directamente relacionadas con las competiciones y con los esports, tendríamos las plataformas de juego, ¿vale? Estas que vemos aquí en las imágenes representadas, por ejemplo, Steam o Epic, ¿vale? Esas plataformas de juego que también actúan como distribución digital de juegos y también de gestión de derechos digitales online, ¿vale? Es decir, ahí viene la traducción de gaming y los clásicos, los famosos DRM, ¿vale? Los Digital Rights Management, la gestión de derechos digitales, que al final muchas de las compañías y de las redes de estas plataformas en las que podemos descargar juegos y podemos jugar, y muchas veces simplemente lo que hacen es gestionar los derechos de explotación de los juegos, ¿vale? Nos dan un tiempo limitado por el que nosotros podemos acceder al juego. Ni siquiera llegaríamos a comprar el juego, sino simplemente un derecho de juego, de consumo, durante un periodo determinado, ¿vale? Estas plataformas están relacionadas con los deportes electrónicos, puesto que hay algunas que se dedican directamente a las competiciones online, a la gestión por ejemplo, Battle.net sería una de las primeras que nació para gestionar el juego online y gestionar las competiciones online. Supongo que todos la conoceréis. Si no, supongo que el profesor Marcos Antón nos habrá comentado en la asignatura también, como una de las plataformas que en origen daba soporte al juego online, sobre todo, no sobre todo, sino específicamente de la licencia de Blizzard, ¿vale? En StarCraft, en su día el juego online de Diablo, Warcraft y luego, por supuesto, World of Warcraft, ¿vale? Y posteriormente Overwatch y demás, ¿vale? Pero, por ejemplo, Steam también sería otra de esas plataformas que ofrecería soporte para el juego online y también la compra de juegos. Luego han ido llegando otras como Uplay, ya lo estuvimos viendo, Origin, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, los servicios y plataformas de streaming de vídeo, ¿vale? Sin ellos sería imposible que la industria de los esports hubiera alcanzado la repercusión que tiene hoy en día. De hecho, marca su evolución y su expansión la llegada de Twitch y sobre todo la compra y la apuesta que hace Amazon para potenciar esa plataforma, ¿vale? Servicios y herramientas de pago y facturación. Por supuesto, las compras in-game, la compra el pago de cuotas mensuales para hacerse
bien sea Baker o suscriptor, Patreon o como se llame, en cualquiera de las plataformas que ofrecen su servicio, la compra de juegos, por ejemplo, las conexiones de PlayStation Network también, cualquier tipo de servicio que está relacionado y que contribuya al funcionamiento de la industria de los esports requiere de servicios y herramientas de pago, ¿vale? Y de facturación que están directamente conectados y que ofrecen un servicio concreto para cada uno de estas escenas competitivas, ¿vale? Al igual que los sistemas de gestión de datos personales, bien sea de usuario, de jugadores, de creaciones de perfil, de gestiones de perfil, profesional, amateur y de cualquier tipo. Si recordáis las API que estuvimos viendo, esas fuentes de datos que ofrecían información del juego y que eran utilizadas por los analistas, por compañías de análisis de datos, por los equipos, incluso por los propios usuarios, se pueden consultar. Son en la fuente para que otros sistemas de gestión de datos personales, incluso propios de los publishers, manejen esos datos de registro, ¿vale? Y puedan gestionarlo. Está totalmente conectado con los servicios de pago y con las propias plataformas de juego, distribución y de gestión de derechos, ¿vale? Y también aquí tenemos, aquí aparece con un asterisco, otras aplicaciones o software adicional. ¿Qué otras aplicaciones o software adicional estarían en esta etapa a medio camino en cuanto a la distribución? ¿Vale? Que os suene así a primera instancia. Os habéis dormido todos. Ha habido un apagón mundial. Os he dormido. Bueno, los launchers lo veremos luego en la siguiente etapa, ¿vale? Porque veremos que pertenecen a la etapa de consumo o acceso, a través de la cual nosotros accedemos, bien sea a los juegos, plataformas, etcétera, etcétera. Vale, no se os ocurre, por ejemplo, ¿alguno de vosotros ha utilizado dentro de las plataformas de streaming, alguien ha streameado algo alguna vez? ¿Alguien ha retransmitido alguna partida con algunos amigos? ¿O ve streaming particulares? Bien, hay overlays, ¿no? OBS, muy bien, Tatiana. Software de gestión de overlay, software de gestión de donaciones, de gestión de plugins, de las plataformas de acceso, incluso otros plugins que se añaden a plataformas de juegos, ya no solo a las de streaming, ¿vale? Ese tipo de software adicional que se utiliza, ¿vale? Exactamente, el de donaciones también, ¿vale? Todo ese tipo de software que no pertenece a ninguna de estas plataformas o de servicios que hemos visto antes, pero sí son necesarias y se emplean en las retransmisiones, en la compra de juegos, en la monitorización del estado de las conexiones, etcétera, etcétera. Son también otras aplicaciones y software que hay que tener en cuenta que forman parte del ecosistema, ¿vale? Por eso la perspectiva que ofrece este ecosistema era tecno-socioeconómica, lo que estuvimos viendo, ¿vale? Las tres vertientes. Es muy importante tener en cuenta esto, porque sin este tipo de software, la calidad que alcanzan las retransmisiones no sería la misma, ¿vale? La industria no se entiende sin este tipo de software adicional, pero que muchas veces pasa desapercibido, ¿vale? Muchas veces incluso hasta los DLCs de algunos juegos, los parches de actualización que se bajan desde algún tipo de plataforma adicional, ¿vale? Formarían parte de esto, de este actor, de esta actividad, ¿vale? Está escribiendo Juan Sebastián. Mientras voy a pasar a otro de los actores fundamentales que está directamente relacionado con la industria, ¿vale? Los streamers, sí los conocemos, ¿no? ¿Vale? Ahí aparece un asterisco porque es un usuario, al igual que usábamos el asterisco con el caster, estaríamos hablando de un actor
que está directamente relacionado con el usuario, ¿vale? Que si recordáis, tenéis en mente el modelo del ecosistema, estaría en uno de los lados del triángulo equilátero en donde aparece el usuario en el centro del ecosistema, ¿vale? El streamer, por así decir, puede cumplir tres funciones, ¿vale? Por eso, en el ecosistema aparece, aquí estamos retrocediendo, esto va, ¿cómo va? Bien, por eso el streamer aparece aquí en contacto con el usuario, ¿vale? Aparece remarcado en azul porque todas las actividades relacionadas con los usuarios o directamente desarrolladas por usuarios aparecen con un reborde azul, ¿eh? Pero el streamer puede cumplir varias funciones, ¿vale? Por eso está en contacto con el triángulo y por eso aparece con el asterisco en la diapositiva en la que estábamos hace un momento, en la que estábamos viendo, ¿vale? Dentro de la fase de distribución. Bien, ¿por qué? Porque el streamer puede ser que en cierto momento esté realizando funciones de creador, ¿vale? ¿En qué momento lo crea? Pues cuando produce su propio contenido, ¿vale? Y lo emite. En este caso los streamers serían lo que entendemos también por youtuber, ¿vale? Que muchas veces se reduce al término youtuber, pero sería cualquier generador de contenido relacionado con eSport en este caso, que emitiera por alguna de las plataformas, ¿vale? Sería un streamer. También podría actuar como distribuidor. Cuando el streamer, en lugar de estar delante de la pantalla creando contenido, jugando él o retransmitiendo una partida, lo único que hace es hacer de intermediario, ¿vale? Y retransmitir contenido creado por otro, ¿vale? Esto sería una función más técnica, más que creativa, por eso estaría más relacionado con el distribuidor, ¿vale? Y a medio camino podría realizar una función de creador-distribuidor cuando a la función anterior, es decir, a la función de distribuidor, a esa de hacer de intermediario, se añade algún contenido adicional, es decir, se hace una traducción, se aporta algo a esa distribución, es decir, estoy retransmitiendo un contenido que no es mío, no es propio, pero estoy añadiendo un valor, ¿vale? Por ejemplo, añado los comentarios o añado una traducción o añado una interpretación, añado un doblaje, añado subtítulos, añado indiones, cualquier tipo de objeto, ¿vale? O si pone un mod. Bueno, en este caso, si utilizara un mod para modificar la retransmisión en directo, es decir, hiciera de intermediario y añadiera un mod que fuera añadiendo información adicional, por ejemplo, permitiendo ver el número de FPS o ver el número de clics, como hay software que tratan de identificar eso, estaría haciendo esta labor de creador-distribuidor, ¿vale? Bien, aquí pregunta Michael, consulta. ¿Y los creadores de contenido tipo reseña son comentaristas? Yo aquí no estoy hablando de comentaristas, ¿vale? Yo aquí estoy hablando de streamers. En ningún momento he utilizado ese término, ¿vale? Ya veremos en el tema 5, que habla de usuario, que hay distintos tipos de casters, ¿vale? Aquí me estoy refiriendo al streamer, no al caster. Es una labor distinta, ¿vale? El caster era el comentarista, el presentador de competiciones. Aquí estamos hablando de streamers, que serían los creadores de contenido derivados del deporte electrónico, no los comentaristas, estoy hablando de creadores de contenido. Los distribuidores, cuando simplemente, por ejemplo, ahora es menos frecuente, pero en su día lo que hacían eran de intermediarios. Por ejemplo, hay gente que no tiene acceso a la retransmisión de la LPL, pues hay alguien que retransmite a través de su canal la LPL o el audio de la LPL o, por ejemplo, hay canales que retransmiten sin emitir el contenido de la LPL, es comentar las partidas como si fuera una radio, ¿vale? Se ha hecho alguna que otra vez, sobre todo aquí en España, Cardenete, Noa y demás, han hecho audiocast y fancast de retransmisiones de las que no se tenían los derechos, ¿vale? Para emitirlos.
En ese caso, ¿qué hacen el intermediario? Si ellos están añadiendo un contenido extra, están generando contenido, como el caso de la radio que ellos comentan, estarían realizando una función intermedia, ¿vale? Entre creador y distribuidor. Como la final de LOL este fin de con eBay. Buf, eso es un tema peliagudo, ¿vale? Ahí ellos no estaban allí, lo que estaban haciendo era comentar sobre una señal que a ellos les derivaban, ¿vale? Sí, podría estar en ese punto, aunque por supuesto Ibai sabemos que realiza una función de caster, ¿vale? Y tiene una infraestructura detrás, con la LVP sería distinto, pero se haría cuando eso lo realiza una sola persona o un pequeño número muy reducido de personas que lo que hacen es simplemente retransmitir la señal, ¿vale? Hacer de intermediario, de distribuidor y añaden un pequeño valor añadido. ¿Vale? Pero en este caso sí podríamos considerar que Ibai, Cabra y demás quienes estaban comentando estaban haciendo simplemente comentando sobre un contenido que no era suyo, ¿vale? Que estaba retransmitido derivado, ¿vale? En este caso estarían haciendo esta función. Exactamente, José María, como un Nintendo Direct. En este caso, el Nintendo Direct no estaría relacionado con los eSports, pero el ejemplo es totalmente válido para que lo tengáis en la cabeza, ¿vale? Sería como comentar un Nintendo Direct o cuando el E3 se ve en directo con Alex el Capo o con otros streamers viéndolo, ¿vale? Ellos están haciendo de creador-distribuidor indirectamente, aunque, por ejemplo, el usuario si quiere ver la señal original se puede ir al canal de E3, ¿vale? Pero es ese funcionamiento, esa es la base, es exactamente eso. Vale, hasta aquí comprendido. Vamos a pasar a, dentro de esta etapa, y hay un error. Esto es un error, no es etapa de creación, producción y edición, ¿vale? Es la etapa de distribución. Vamos a ver las actividades o actores que son oriundos, es decir, son originarios de la industria de los eSports. En este caso tenemos las redes sociales y profesionales que están especializadas en poner en relación a personal de la industria o a aficionados a la industria, ¿vale? Estaríamos hablando de las que vimos en el ecosistema, si os acordáis, skills, coaches y todo ese tipo de redes profesionales para que los profesionales se relacionen. Aquí podríamos entrar a debatir si Discord, que surge en un momento muy determinado, TeamSpeak en su día, pero bueno, estas aplicaciones han crecido y se utilizan para otro tipo de actividades más generales. Y un elemento característico que es único también serían los estadios y locales, ¿vale? Que se destinan al consumo de eSport, a las relaciones entre aficionados que consumen las competiciones, que son estadios específicamente diseñados para para desarrollar estas competiciones, cualquier tipo de local, ¿vale? Las arenas gaming, las gaming house, siempre que se dediquen a los eSports, ¿vale? Porque la gaming house es un nombre que suena muy bien en inglés, pero que vienen a ser unos ciber de toda la vida de Dios, ¿vale? Unos locales orientados a jugar online, ¿vale? Cuando estamos hablando de gaming houses como dentro de la estructura de un equipo o centro de alto rendimiento, sí. En ese caso habrían surgido única y específicamente a partir de la industria de los eSports, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que hay ciertos matices. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien, por ejemplo, los bares especializados en eSports que retransmiten competiciones de eSports únicas y exclusivamente, en donde puedes ir a ver este tipo de competiciones y también tienen a su disposición muchos de ellos equipos para que se pueda jugar y demás, también, ¿vale? Habrían surgido solo únicamente a raíz del éxito de los deportes electrónicos y de esta industria, del surgimiento de la industria, ¿vale? ¿Es legal emitirlos en un bar sin tener los derechos? Pues no sería legal. Ahora bien, si lo que tú estás haciendo es emitirlo a través de una red que es gratuita como Twitch o YouTube, no estás incumpliendo ninguna normativa, a no ser que específicamente haya un contrato de exclusividad, ¿vale? Por eso, recordad lo que hablábamos sobre todo en el primer tema, si no recuerdo mal, de cuán limitados están los derechos de emisión todavía.
que el futuro de la industria pasaba por una regulación y una modificación de las condiciones de los derechos de emisión, ¿vale? Y de explotación, porque no están muy bien definidos y ahí es donde hay un amplio campo para progresar, que todavía no está muy bien definido y que seguramente será aprovechado más temprano que tarde por todos los actores, ¿vale? Así que lo que hablábamos en su día, pronto habrá que empezar a pagar por ver estas competiciones, ¿vale? El terreno de lo gratuito poco a poco se irá poblando de valor añadido, de contratos de exclusividad, de modos para evitar anuncios y todo ese tipo de cosas. Y luego ya, quién sabe si en un futuro habrá que pagar una licencia en un local de estos para poder emitir, como sucede con el fútbol o con el deporte mayoritario, ¿vale? Que hay paquetes exclusivos de contenido, el típico paquete de Movistar Plus Bar, para emitir esos contenidos a la clientela, ¿vale? Que es un poco bastante más caro. Este año, de hecho, ha subido enormemente la cuota para los bares, para emitir el fútbol en los locales, ¿vale? No puedo aventurarme a decir que acabará siendo de pago, pero habrá algunas competiciones eh, por las que habrá que pagar para poder emitir esos derechos y que quienes emitan esos derechos también querrán eh, recuperar la inversión, ¿vale? Sí, va a traer problemas francés, pero por eso hay ciertas tendencias que se están explorando, como por ejemplo en Overwatch la segunda temporada empezó a venderse un pack de exclusividad entre Blizzard y Twitch para acceder a contenido extra, a reproducción automática, reproducción interactiva para que tú elijas la cámara que quieres ver en todo momento, entrevistas en exclusiva, contenido adicional, recompensas, etcétera, etcétera. Sí, los usuarios lo pagaban, ¿vale? Los usuarios que querían acceder a ese tipo de contenido pagaban. Se podía seguir de manera gratuita la competición a través de Twitch, pero el contenido básico, el contenido adicional que te estoy diciendo, requería de un pago, ¿vale? En la guía didáctica, si no recuerdo mal, en el tema 4 que veremos, tenéis ese ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser para un fin más profesional. Aquí en España, por ejemplo, Movistar Plus ha estado vendiendo, y de hecho la suscripción que vendía para acceder al contenido el contenido de motor, de Fórmula 1 y de motociclismo, vendía como parte del pack de motor, vendía la posibilidad de que tú pudieras estar cambiando la cámara, accediendo a contenido adicional, por ejemplo, DAZN, como dice Noé también, y lo están pagando usuarios normales, ¿vale? O sea, usuarios de a pie, no lo están pagando usuarios profesionales, consumidores, al fin y al cabo, que lo que quieren es acceder a ese contenido, a un contenido adicional, a más interactividad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la audiencia de eSport está muy acostumbrada a tener que estar interactuando en todo momento con la pantalla, estar en el ordenador viéndolo en el móvil y cambiar de un sitio a otro. Se perderá audiencia, pero es un público muy asequible para estos cambios, ¿vale? Bien, es cierto que choca frontalmente con la naturaleza de las competiciones de eSport hasta ahora, pero en algún momento tendrá que cambiar si se quiere sostener la industria, ¿vale? Habrá que buscar opciones para ingeniárselas y poder meter ese tipo de valores añadidos. Ya lo veremos en detalle en el tema 4. Totalmente, no es. El directo se paga, esas competiciones se pagan, ¿vale? El acceso a esos derechos de emisión se paga. Última etapa de uso, consumo e interacción. Bien, esta fase es primordial. Muchísimo más importante que en el modelo clásico. Si recordáis el modelo clásico de producción, distribución y consumo, el consumidor llegaba al cine, llegaba a la tienda, llegaba al local de servicio, consumía y se iba. Como mucho podía escribir una reclamación, podía utilizar el buzón de sugerencias, etcétera, etcétera.
¿vale? Pero en esta fase, dentro de la industria de los esports, el papel es muchísimo más importante, es clave. Vale, por aquí estáis escribiendo. Vale, ahí comparte una noticia Javier de Polygon, de la UFC. Claro, como dice Francés, el nivel de audiencia no es comparable. Claro, esto se explotará más cuando el nivel de la audiencia sea lo suficientemente grande como para que anunciantes y patrocinadores sepan que pueden perder en cierto momento y para poder introducir este tipo de dinámicas, ¿vale? Este tipo de mecanismos de ingresos, ¿vale? Bien, sí, el enlace que ha puesto Javier, ha habido muchas denuncias. De hecho, Twitch tuvo muchísimos problemas con Blizzard en su origen, porque lo que hacía Twitch, muchas de las cuentas y de los usuarios, lo que hacían era retransmitir competición de deporte, ¿vale? Twitch en un principio retransmitía competiciones de fútbol americano y de NBA. Los usuarios que pagaban por esas retransmisiones lo que hacían era retransmitirlas, es decir, hacer de intermediario, lo que hemos visto que hacía el streamer en el modelo de distribución, y luego pedir pago, ¿vale? Sí, en Justin TV, por ejemplo, que es el origen de Twitch, hacían eso y tuvo bastantes problemas de denuncias, y tuvieron que reescribir las condiciones de uso, etcétera, etcétera, ¿vale? Para ese tipo de cuestiones. O sea que poco a poco fueron teniendo que cambiar ese tipo de actividades, ¿vale? Y hoy en día son prácticamente anecdóticas. Pero hay que seguir regulándolas porque las licencias, el licensing que se dice, los derechos de retransmisión y de explotación de los juegos de plataforma se tienen que ir regulando cada vez más, ¿vale? Bien, en esta fase de etapa, en esta fase de consumo, como estábamos viendo, prima más el uso, o sea, prima más la interacción que el uso y el consumo, ¿vale? Aquí no es un usuario pasivo, como estuvimos hablando, que recibe la competición o que juega el juego, ¿vale? Aquí interviene, comparte, modifica, cosas, interviene, ¿vale? Interactúa con las otras dos etapas. Y, por supuesto, este ecosistema, el ecosistema actual de los esports, y en concreto este modelo que estamos viendo transversal, lo que muestra es que ahora mismo el usuario se puede implicar hasta donde quiera. Es un momento clave en la industria porque llegará un momento en que será muy difícil saltar de una a otra etapa, pero el usuario de momento, en este modelo actual, por eso está en el centro, puede implicarse y llegar a cualquiera de las otras dos etapas, ¿vale? No se encuentra anquilosado en esta tercera etapa de uso, consumo e interacción, ¿vale? A partir de aquí puede estar en relación con las otras dos y por eso no es un modelo vertical, sino que es circular. Puede en cualquier momento pasar a cualquiera de las otras dos etapas, ¿vale? Y por esta circunstancia es porque esta etapa es más significativa, esta interacción y este papel del usuario es muchísimo más activo que en cualquier otra industria creativa de consumo, de contenido o cultural, ¿vale? Por eso este modelo es tan exclusivo y tan único y tan particular, ¿vale? Como actor que sería independiente de la industria de los esports, estarían los proveedores y los desarrolladores de los sistemas operativos, ¿vale? Por ejemplo, es necesario tener Windows instalado en nuestro ordenador, o iOS o Linux, pero es necesario para jugar, para instalar cualquier tipo de juego que se compita a través de ordenador, ¿vale? Igual que es necesario tener el sistema operativo de PlayStation instalado en la PlayStation 4 para poder jugar, y en cualquier otro dispositivo de juego, ¿vale? Pero esos sistemas operativos, esos proveedores y esos desarrolladores no trabajan pensando de manera exclusiva o de manera directa en los deportes electrónicos, ¿vale? Piensan en general para instalar cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de juego, ¿vale? Por eso son independientes.
En cuanto a los actores y actividades que son que están directamente relacionadas dentro de esta etapa, sí tendríamos los proveedores o desarrolladores de dispositivos de juego, ¿vale? No sería en este caso PlayStation, porque Sony no tenía el software, o sea, no diseña el dispositivo pensando en los competidores, pero sí serían otros dispositivos de juego como los ratones y teclados y controladores, mandos, joystick, etcétera, que están específicamente desarrollados y diseñados pensando en las competiciones, ¿vale? El apellido gaming que se le pone a este tipo de periféricos, por ejemplo, ¿vale? Aquí volvemos a incidir en los proveedores desarrolladores de hardware, software y periféricos, ¿vale? En concreto. En la actividad tenemos que incluir todas las marcas de periféricos que se venden en España. Todas no, pero si conocéis alguna, estaría muy interesante que las pusierais, ¿vale? Si las incluís todas, espléndido, pero si necesitáis 17 folios para incluirlas todas, poned las más significativas que sepáis a ciencia cierta que participan en las competiciones o que se suele utilizar para competir, ¿vale? De las que tengáis conocimiento. Bien, más cosas. El software cliente de juegos, ¿vale? Aquí entra lo que había comentado antes José María, el launcher, que también podríamos definir como el cliente, ¿vale? Que nosotros instalamos de los juegos para acceder. Ese software se hace necesario para que nosotros accedamos al juego, pertenezca a una plataforma de juego independiente como Steam o pertenezca a un servidor, a un proveedor, un publisher en concreto como puede ser Riot, sea lo que sea, ¿vale? El cliente de juego. Del mismo modo que también hay software cliente para plataformas, en este caso serían Steam, por ejemplo. Steam, plataformas de pago, plataformas de juego, plataformas de streaming, etcétera, etcétera, ¿vale? Como la aplicación que se puede ahora instalar a través de Windows de Twitch, ¿vale? Que ya no tienes que ir al enlace por el navegador, sino que puedes descargar la aplicación que hace de software cliente, ¿vale? Para acceder a Twitch, por ejemplo. Sí que es útil, sí. Aparte también para integrar Twitch Prime y gestionar los juegos a partir de ahí es muy útil. Y por supuesto también ocupan un lugar dentro de esta fase, de esta etapa, los mercados digitales, ¿vale? También las casas de apuestas específicas, las ligas fantasy específicas de competiciones de eSport, pero sobre todo los mercados digitales, en donde se comercia con contenido de estos juegos, ¿vale? El mercado de Valve, en donde puedes intercambiar objetos de Counter-Strike, por ejemplo, skins, etcétera, etcétera, ¿vale? También las plataformas de compra y las tiendas que tiene el cliente de League of Legends, ¿vale? Que requiere de software adicional para gestionar esas compras, por ejemplo. O el software que utiliza Blizzard dentro de Battle.net o de Battle.net para las compras y la gestión de recompensas por ver competiciones en Twitch, ¿vale? Que se descargan directamente a nuestros clientes de Battle.net o a través de la aplicación de Twitch que está enlazada con Blizzard, está enlazada con Riot, etcétera, etcétera, ¿vale? Si estuvisteis viendo el evento de Riot de hace unas semanas, sí, es complejo el modelo. Y claro, en varias etapas participa la misma marca a veces porque esa marca tiene una integración activa vertical, es decir, a través de todas las fases, ¿vale? Entonces, claro, hay en muchos casos en los que hay una empresa, una compañía, un actor que está en varias de las etapas, pero del mismo modo que hay otras que solo están en una de las etapas, ¿vale? Que solo están en algunas de ellas. O que nosotros no las conocemos, ¿vale? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de Valve como plataforma de juego online y podríamos hablar de Valve en el cliente de esa plataforma, pero luego hay compañías internas a las que Valve contrata o a las que Valve paga para que gestionen los pagos, gestione, por ejemplo, Valve tiene un acuerdo con PayPal a la hora de tú comprar contenido digital a través de la plataforma, ¿vale? Si habéis comprado algo en Steam,
algo en cualquiera de los juegos que gestiona Valve en su plataforma, Counter-Strike, Dota, etcétera, etcétera, los pagos podéis hacerlo a través del monedero interno o podéis hacerlo a través de un pago directo por PayPal o los pagos de las compañías bancarias que actúan con los TPV, los cajeros digitales, ¿vale? Esas compañías serían parte de este tipo de pagos, ¿vale? Para nosotros parece que es todo gestionado por Valve, pero hay otras compañías que no vemos que también están implicadas, ¿vale? Sí hay algunas funciones que se pueden confundir, por eso es tan complicado este ecosistema, por eso es tan complicada esta industria, eso es tan cambiante. De todas formas, si estáis pensando, por ejemplo, en las actividades o en el examen, en la prueba de evaluación, siempre que haya un caso que pueda funcionar en las dos direcciones, siempre va a ser válido que la pongáis, ¿vale? No voy a ir no, habéis puesto a Valve como plataforma de gestión de juego, pero también es un software cliente, la tenéis que haber puesto ahí. Cuando hay cierta duda, siempre que aparezca en un sitio o cuando la dupliquéis si queréis duplicarla, siempre tenderé a darla por válida cuando está en un sitio en donde tiene que estar, ¿vale? Porque lo que miremos hoy puede cambiar mañana también, ¿vale? Pero sí tendréis que tener claro que hay software cliente de plataformas, ¿vale? Las funciones, por eso este ecosistema habla de funciones, no habla de marcas, no habla de compañías, porque las compañías cambiarán mañana, pero la función estará ahí, ¿vale? Por eso este modelo es complejo, pero evita muchos errores, ¿vale? Y puede ser utilizado el mes que viene o dentro de 2 o 3 meses simplemente cambiando algún detalle. Pero las funciones no desaparecerán. Puede ser que la hagan otras compañías o que haya una compañía que las absorba todas, pero las funciones estarán ahí, ¿vale? De ahí una de las ventajas de este modelo que estuvimos hablando, que se refiere a actores y actividades, como una descripción a la función que realizan. Pero no hablo de marcas. En el modelo no aparecen imágenes, ¿vale? De marcas. Cosa que sí os pido en las actividades para que podáis ejemplificarlo. Pero en este modelo es tan útil, o yo creo que puede ser muy útil para vosotros, porque no necesita que pongáis, que identifiquéis a las marcas, ¿vale? Teniendo las funciones claras, sabéis el funcionamiento y a qué me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Y finalmente, dentro de esta misma etapa de uso, consumo e interacción, tenemos aquellos ejemplos, aquellos actores que surgen a raíz de la llegada de los eSports, ¿vale? A raíz de la expansión de los eSports y de la industria. En este caso, estos 4 elementos están directamente relacionados, por eso en el modelo aparecen en el triángulo equilátero que ocupa el usuario, todos de momento o tienen su origen o están desempeñados en su mayoría por usuarios, ¿vale? En este caso tenemos los jugadores profesionales, tenemos a los entrenadores o coaches, los analistas y a los equipos o clubes que, si veis en la imagen del modelo, que voy a compartiros ahora mismo, que no os voy a hacer pasar por todas las diapositivas como antes, sino que voy a intentar ponerla directamente para que lo tengáis rápidamente. Bien, si veis aquí los equipos aparecen a medio camino entre el usuario y la etapa de creación, producción y edición, ¿vale? ¿Por qué aparecen ahí a medio camino? Y aparecen con ese reborde intermitente que lo único que señala es que no es cerrado, sino que está en contacto con los otros tres. Así que abarca a los otros tres también. También generan productos como el merchandising. ¿Qué más pueden generar? ¿Por qué aparecen ahí enlazando esas dos fases? Sí, claro que puedo volver. Esta herramienta de la plataforma es maravillosa. Por eso puedo volver rápidamente.
Aquí lo tenéis. Veis que aparecen los equipos. Estamos hablando de la fase de uso, consumo, interacción. ¿Veis la mano, el cursor ahí señalando, haciendo círculos? Estamos hablando de esta fase y estamos hablando de estos actores, que son usuarios, realizan su función a través de esta fase de uso-consumo, pero sobre todo de interacción, pero están los tres ahí a medio camino entre esta fase y la de creación, y los equipos aparecen enlazando estas dos fases directamente, ¿vale? Bien, un team es un user, pero a lo grande, ¿no? Por ejemplo, esa sería una idea básica. Diríamos que los equipos partieron como usuarios, de hecho todos están fundados por usuarios y por jugadores, que luego se han ido sumando inversores de otro tipo y que ahora se han constituido como empresas, pero en su origen son usuarios y surgen a partir de los usuarios. No, pero es una descripción que nos vale perfectamente. Esa descripción nos vale. Yo no os voy a pedir definiciones canónicas porque no tienen sentido en una industria tan dinámica, ¿vale? Pero surgen a partir de los usuarios y crecen hasta convertirse en entidades que pueden estar también creando contenido, ya no solo creando contenido a través de merchandising o produciendo vídeos, por ejemplo. Sino, como dice Jesús, generan contenido con los partidos, ¿vale? Ellos son marca, ellos están siendo los protagonistas de las retransmisiones, los equipos, al igual que los jugadores profesionales, por eso aparecen los jugadores profesionales ahí. Son usuarios, ¿vale? Son usuarios, están en la fase de consumo e interacción, porque en un principio son jugadores, cuando no son profesionales son jugadores normales, pero cuando son profesionales pasan a formar parte del contenido, ¿vale? Pasan a ser protagonistas y a ser consumidos por esta fase y esta etapa, ¿vale? No sé si entendéis la relación y se ve clara por qué aparecen ahí, por qué adoptan esa posición, ¿vale? Como dice Ernesto, son una marca propia. Pasan a ser una marca propia, ellos también, ¿vale? Bien, volvemos a la diapositiva. Vale, pues como hablaremos más de los usuarios en el tema 5, tampoco me voy a detener más en este punto, ¿vale? Para que nos dé tiempo a terminar esto tranquilamente y que podamos ver el resto de temas con el tiempo que se merece. Bien, estamos aquí en esta diapositiva y sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay jugadores que se convierten en una marca propia, ¿vale? Que trascienden los equipos, no necesitan de los equipos y son en ellos mismos. Por eso aparece el equipo con la línea intermitente, porque puede ser que estén ahí o puede ser que no sean necesarios, dependiendo de la escena, ¿vale? Porque como estuvimos viendo, hay competiciones que se juegan de manera individual y ni siquiera son necesarios per se los equipos para poder participar en ellas, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este tema, el modelo transversal, hemos visto cada una de sus etapas. Ahora es el momento de que hagáis las preguntas y que compartáis dudas antes de que pasemos al 4, ¿vale? Que está directísimamente relacionado con este modelo de ecosistema y que tiene todo el sentido del mundo que lo veamos a continuación. Vale, Jesús. Es así bueno, me gustaría hacer un resumen así rápido de lo que es de las 4 fases. O sea que el ecosistema de los eSports consta de las fases que son creación, producción, edición, luego envío de acceso y uso, consumo e interacción, ¿no? Sí, estas serían las 3 etapas de este modelo. Claro, de este modelo. Y esas 3 se retroalimentan, en vez de ser de arriba abajo, es lineal, que puedes estar en... No, lineal no, circular. Circular, perdón. Un actor puede ser de la tercera fase, como puede ser de la primera, como de la segunda. A eso se refiere como lineal, ¿no? Ese sería así un resumen. Grosso es que si recordáis lo que estuvimos hablando del modelo clásico, que era vertical y jerárquico, Claro.
Es decir, está uno arriba y el otro abajo. Aquí el jugador puede saltar de estar en la fase de uso, consumo e interacción y ser creador. Incluso los jugadores que no son profesionales pueden ser en cualquier momento creadores de contenido, ¿vale? Y que forme parte de esa etapa de creación. Por ejemplo, cuando Fernando Cardenete, que será profesor vuestro, hace review de las partidas en vídeo bajo demanda, o sea, la review de VOD que se suele llamar, está generando contenido sin necesidad de que él tenga que ser un jugador profesional, ¿vale? Sin necesidad de que él tenga que ser publisher, sin necesidad de que él tenga que ser una compañía de marketing en concreto o completa, ¿vale? Puede generar contenido muy válido y que contribuya a la generación de valor en toda la industria, y a que la industria siga consolidándose en cualquier momento, habiendo sido jugador, siendo analista, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual que, o siendo streamer, ¿vale? Que está en la posición de la distribución. Para que veáis que no hay una situación jerárquica, no hay una distribución jerárquica, ¿vale? No hay una estructura fija que no se mueva. Por eso está representada de manera circular, ¿vale? Y por eso hay muchas actividades y actores que están a medio camino entre 2 o incluso 3 de las etapas. ¿Y el usuario cómo lo llamarías? También el usuario es un actor básico, ¿no? El pilar. Sí, el usuario es el centro. Yo lo denomino en la guía didáctica, creo que tenéis puesto que es la piedra angular. El usuario está en todas las etapas. ¿Vale? De hecho, el tema 5 es sobre el usuario. Vamos a ver los tipos de usuario, que ya hemos estado viendo aquí en el ecosistema, pero los vamos a ver en detalle, qué papel tienen dentro de la industria, qué papel tienen dentro de cada una de las 3 etapas y cómo es básico para el desarrollo de la industria. Eso que no vimos en los ecosistemas del principio, eso que nos interesa a las consultoras económicas y a los analistas, lo vamos a ver en el tema 5, ¿vale? Y lo tenéis en la guía didáctica especificado, ¿vale? Ya está escribiendo aquí también. Vale, perfecto, gracias. Aprovechad para preguntar lo que queráis, porque si no, ya sabéis que es imposible. Bueno, es mentira, estaba poniéndome dramático porque podéis preguntar por el foro, por correo electrónico, cuando queráis, ¿vale? Pero que si tenéis alguna hora que tenemos reciente, explicad, preguntadla ahora y si os puedo resolver la duda, mejor que mejor, ese tiempo que hemos ganado, ¿vale? Y así os sirve a todos, claro, que así no os quedáis con una duda que puede servir al resto. Vale, a Tatiana no le queda muy claro este de envío, distribución, no sé, acción, no sé dónde aparece lo de acción, pero bueno, la segunda etapa, ¿no? Vale, ¿hay algo en concreto que no te quede claro? Vamos a volver a esa etapa. No te queda nada claro de esa etapa, ¿hay alguna actividad o alguna acción en concreto? Bien, vamos a volver. Vemos el modelo primero, para que tengáis en claro. Voy a volver a poner el cursor, ¿vale? Esa parte de envío no se mueve. Tal vez, ¿cómo se mueve? Vale, un ejemplo. Atendiendo a los actores. Aquí tenemos las plataformas de vídeo. Aquí está Twitch. Aquí está YouTube Gaming en su día. Bueno, YouTube. Aquí está Mixer. Aquí está Facebook ahora. ¿Vale? Es la fase que lleva lo que se crea y lo que se produce, tanto los juegos como las retransmisiones, es la que envía y la que lleva, por eso se llama de envío, distribución y acceso, ¿vale? No acción, acceso, es la que transporta ese contenido a el usuario, ¿vale? Es la que hace de intermediaria, ¿vale? Pero no de una intermediaria pasiva, por eso el modelo es circular, ¿vale? Porque en el momento en que los streamers aportan contenido, ya juegan a medio camino entre los creadores. En el momento en que las plataformas ofrecen interacción al usuario, estarían a medio camino entre estas dos. En el momento en que las plataformas permiten a los streamers y a estos creadores que aparecen aquí generar contenido, están a medio camino entre estas dos, ¿vale? Pero la función que hacen es de intermediarios en un principio. A pesar de que son intermediarios que pueden estar en relación con las otras actividades y pueden ocupar en ciertos momentos el papel de las otras.
Plataformas de streaming, plataformas de pago, para que yo pueda comprar un juego para poder jugarlo. Por ejemplo, Overwatch es de pago, es un juego de pago, no es gratuito, no es free to play. Tengo que pagar. Hay empresas que hacen de intermediarios para que yo pueda pagar, ¿vale? Yo tengo que acceder a Steam y pagar por Counter-Strike para jugar. Vale, aunque ahora han puesto en gratuito Counter-Strike, hasta hace muy poquito tenía que comprar el juego, ¿vale? Las empresas que gestionan los perfiles de usuario, los datos de usuario, los datos que se gestionan para el pago, los datos de los jugadores, ¿vale? Están aquí en medio. Las compañías y empresas de distribución física, las tiendas a donde nosotros vamos y compramos el videojuego, que luego jugaremos y podremos competir, también forman parte sobre todo de esta vez más clásica, ¿vale? Las tiendas físicas que ya están desapareciendo. La red de Internet para que nosotros podamos jugar online y podamos ver las retransmisiones, necesitamos Internet. Necesitamos redes móviles para que podamos verlo a través del móvil. También, para que podamos competir y jugar a través del móvil. Necesitamos esas redes. ¿Vale? ¿Te sirve la explicación? ¿La has entendido? No sé si te hace falta algún ejemplo más. ¿Sí? Vale, perfecto. Cualquier duda con respecto a esto, no dudéis ninguno en escribirme, ¿vale? O preguntar. Venga, Javier, pregunta. Ahora que tenemos aquí el modelo en vivo y en directo. Y como siempre, recordad que este modelo es simplemente un modelo, en teoría provisional, no, en teoría no, por supuesto provisional, pero un modelo como cualquier otro, simplemente es el que hemos elegido para estudiar aquí, ¿vale? Es el que pues, he ido yo conformando, hablando con muchísimos actores de la industria y demás, y a lo largo de muchos años, y un modelo que trata de serviros a vosotros como alumnos, ¿vale? Para estudiarlo mejor y de serviros a vosotros como profesionales. Vale, los jugadores amateur estarían aquí, son usuarios, ¿vale? Serían usuarios, un tipo de usuario. Por eso no pongo fans, pongo usuario, ¿vale? Para no limitarlo. En el tema 5 veremos cuántos tipos de usuarios hay. Sí recalco estos porque estos surgen a raíz de los eSports. Solo estaban en los eSports, ¿vale? Los usuarios, los jugadores, los fans y los seguidores estaban antes de los eSports porque había jugadores de juegos de cualquier tipo, seguidores de juegos de cualquier tipo, fan de streamers, fan de youtubers, etcétera, etcétera, ¿vale? O fan de juegos, seguidores de juegos, antes de que estuvieran los eSports. Estos son actores que surgen a raíz de la industria, ¿vale? El resto de usuarios, en donde nos encontraríamos todos nosotros y demás, estarían aquí, ¿vale? Por eso es tan importante, por eso yo lo pongo ahí como un elemento y el actor más importante de la industria, ¿vale? Lo tenemos aquí. Francés dice, este modelo sería 10 en el ejercicio 2. Si lo copiáis, no necesariamente tiene que ser un 10. Por ejemplo, si utilizáis este modelo para establecer la industria local española o la industria local en la región que os toque y demás, y identificáis perfectamente a los usuarios, tendréis un 10, pero es que si cogéis el modelo de Catalyst o cogéis el modelo de los analistas, cualquier modelo que hayamos visto, y repartís, identificáis los actores y actividades que hay en España perfectamente, tendréis otro 10, ¿vale? No, no es porque utilicéis este modelo porque lo he hecho yo, ¿vale? El peloteo no sirve. Es simplemente que el ejercicio que hagáis y el modelo que elijáis lo apliquéis bien. Si lo apliquéis perfectamente, tenéis un 10. Igual que los que tengáis un 10 en la actividad 1, unos habréis hecho una tabla, otros habéis hecho un trabajo escrito muy extenso, otros habéis hecho un análisis exhaustivo y otros habéis utilizado frases cortas pero muy precisas y en las que no faltaba nada, ¿vale? O sea, el 10 se alcanza desde distintos tipos. Las notas buenas llegan desde distintos tipos. No voy a hacer que alguien que no es un diseñador gráfico de 10 genere un modelo fantástico, maravilloso y precioso, ¿vale? Simplemente quien responda a los requerimientos de la actividad de la manera más completa posible, pues tendrá la mejor nota posible, ¿vale? Conforme vaya perdiendo elementos, conforme se vaya diluyendo la cosa, pues irá perdiendo calificación, ¿vale? Sí, la idea es identificar correctamente.
La idea no es que utilicéis, no hay ningún modelo que sea más válido que otro, solo que en este modelo, como lo hemos visto en más detalle, cuando vosotros estudiéis la asignatura, pues sobre este será sobre el que más se pregunte, ¿vale? Sobre el que más concretamente podremos tratar temas porque lo hemos visto, ¿vale? Del modelo de Besoms o del modelo de Newzoo no hemos visto en concreto qué considera cada actor porque ellos tampoco saben. Claro, como dice Tatiana, además en la explicación, en ese comentario que hacéis vosotros en la actividad 2, tenéis que explicar por qué habéis situado a algún usuario, o sea, algún usuario no, algún actor o alguna actividad en algún sitio concreto y no en otro, ¿vale? Ahí es donde estará el 10, en esa explicación, ¿vale? En que sea coherente, no hay uno que sea único y válido porque no hay un modelo único ni válido al 100%. Habrá modelos que sirvan y otros que no sirvan, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más dilación, que si no me enrollo y al final no queda tiempo, vamos a pasar al... Podéis seguir haciendo preguntas mientras me da tiempo a mí abrir el siguiente tema, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Tema 4. Vamos a ver cómo se llama el tema 4. El tema 4 viene a explicar el funcionamiento del ecosistema, ¿vale? En este caso explicaremos el funcionamiento del ecosistema transversal, pero que es el funcionamiento de la industria, ¿vale? Cualquier modelo siempre quiere explicar el funcionamiento de la industria de los esports. Entonces, este funcionamiento es aplicable a cualquier modelo de esports que hemos visto, ¿vale? A cualquier modelo de ecosistema. Pero en este caso, como he dicho, el que vemos más en profundidad es el transversal, así que este tema es complementario con el que acabamos de terminar, ¿vale? El funcionamiento básico, ¿por qué se fundamenta? ¿Por qué se distingue? ¿Por qué tenemos que estudiar el funcionamiento de este ecosistema si podríamos estudiar el de cualquier otra industria? Porque hay una diferencia clara, ¿vale? Con respecto al modelo más similar o al que normalmente se suele atribuir un mayor parecido, que es el modelo del deporte de élite, ¿vale? Hay una diferencia básica y clara, que es que los deportes electrónicos, la competición, el deporte, pertenece a alguien, ¿vale? Pertenece al publisher. De manera distinta a lo que sucede con la industria deportiva, ¿vale? El fútbol, por así decirlo, no pertenece a nadie. ¿De acuerdo? Esa es la mayor diferencia y lo que hace muy difícil de momento equiparar el deporte electrónico con el deporte tradicional. Por eso es muy difícil también su regulación. ¿De acuerdo? Su estructuración, la creación de federaciones, de asociaciones, es muy difícil. Porque el deporte, el juego, la competición, no la competición, el deporte, el juego, la actividad pertenece a alguien, ¿vale? Y esa editora, de hecho ese publisher, puede ser creadora, es decir, la desarrolladora del juego, la desarrolladora del deporte electrónico, de lo que es objeto de la competición, puede ser también distribuidora y a la vez, como decía antes Tatiana, integra funciones y a la vez puede ser la gestora de la escena competitiva, ¿vale? Es decir, ese editor, ese publisher puede ser además quien gestione la competición, quien gestione el eSport. Es decir, estaría en esas tres funciones. Esas tres actividades que nosotros hemos visto en el ecosistema que eran distintas, ¿vale? Que estaba el publisher y el creador, luego estaba la distribución y demás, que podría pertenecer a otra compañía, a otra gente, y luego estaba la gestión de competiciones, que ahí estaban los operadores también de competiciones, ¿vale? Pero en ciertos casos puede ser que lo gestione el mismo publisher, ¿vale? Hasta aquí todo claro, tenéis claro el papel que puede, el papel tan relevante que ocupa el publisher en la industria a la hora de considerarlo. Recordad que a pesar de que ocupe este sitio privilegiado con respecto a la escena competitiva y a la competición, el publisher no dicta qué videojuego es un eSport, ¿vale? Si recordáis el tema anterior,
Si recordáis el comienzo del tema anterior y lo que estuvimos viendo también en el segundo tema, el publisher no decide a priori qué juego va a ser un eSport, ¿vale? Depende del usuario, la comunidad, la escena, la consolidación de eso y de diversos factores, ¿vale? De aquella tríada también de los deportes electrónicos que estuvimos viendo, que tenía 3 pasos, ¿vale? Luego necesitaba que el seguimiento fuera lo suficientemente grande para que se construyera una escena competitiva y luego que esa escena competitiva se consolidara en el tiempo para poder generar una estructura, ¿vale? Así es que tiene una posición preponderante, pero a priori no decide lo que va a ser un eSport o lo que va a tener escena competitiva. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esta diferencia en mente, el tema se estructura de esta manera. En un principio vamos a ver los modelos de gestión de competiciones. ¿Tenéis claro lo que es el modelo de gestión de competiciones? ¿Vale? No estamos hablando de modelos de negocio, que lo veremos en la segunda parte. No estamos hablando de cómo diseña un videojuego o un publisher, estamos hablando de cómo se gestionan las competiciones, ¿vale? Vamos a ver dentro de esos modelos de gestión 3 modelos, que son los 3 modelos principales que se suelen estudiar a menudo y que son los que se suelen estudiar a menudo, no, siempre que se estudie bien cómo funciona el ecosistema de los eSports, cómo funcionan los eSports, se estudian estos 3 modelos de gestión. Hay 2 mayoritarios, por supuesto, el centralizado y el descentralizado, y luego hay uno que hay a medio camino, que lo veremos, ¿vale? Que es el parcialmente intervencionista, el modelo de gestión adaptativo. Una vez que tengamos claro cómo se gestionan las competiciones, cómo pueden gestionarse las competiciones, veremos cuáles son los modelos de negocio, ¿vale? Y cómo fluye el dinero a través del ecosistema, ¿vale? Esto lo veremos de una manera ligera o superficial porque tenéis asignaturas que están enfocadas a ver esto más en profundidad. Pero aquí veremos un funcionamiento básico para que lo tengáis en cuenta a nivel general, ¿vale? Para que os sirva de base para el resto de asignaturas. Bien. Modelos de gestión, que es lo que vamos a ver. Los modelos de gestión de competiciones dentro de la industria de los eSports oscilan, es decir, varían entre 2 extremos dentro de un eje, ¿vale? Estaríamos hablando del modelo centralizado, que también se llama controlado o intervencionista, y el otro extremo, que estaría en el otro, por supuesto, paradójicamente, no paradójicamente, sino, valga la redundancia, en el otro extremo, estaría el modelo descentralizado, también llamado libre o no intervencionista. A priori, ¿a qué os suena esto? ¿Esto lo sabíais? ¿Lo teníais claro? ¿Os suena? ¿Sabéis de qué estamos hablando? ¿A Valve? ¿A qué nos refería? ¿A Valve dónde estaría, Jesús? ¿Modelo centralizado? ¿Adaptativo? ¿Descentralizado? A ver, yo creo que Riot está en intervencionista y Valve está en no intervencionista. Bueno, es que también Podríamos decir, sí. es que por lo menos en Counter sí sé que no está en no intervencionista. A lo mejor en Dota 2 creo que tampoco, pero a lo mejor está entre el camino del parcialmente y el... Vale, veremos, por ahí vamos a ir viéndolo, ¿vale? Ahí vamos a ir viendo, va por ahí en concreto lo que has estado diciendo. Por eso aquí en esta diapositiva inicial teníamos los publishers, iremos viendo cómo gestionan las competiciones, ¿vale? Y entre esos 2 extremos sería lo que estáis comentando aquí. Por ejemplo, el centralizado intervencionista, pues tendría una gestión más férrea, ¿vale? Más control sobre la industria del eSport que se ha generado alrededor de su juego. Y descentralizado, pues cierta libertad, ¿vale? Dice Francés que Ríos parcialmente, creo. Javier dice depende de la competición. Aquí hablaremos de que depende del publisher, ¿vale? No tanto de la competición. Y Michael dice eSports FIFA descentralizado, ¿vale? Iremos viendo. Por ahí van los tiros, ¿vale? O sea que sabéis más o menos por dónde vamos. Vamos a ir viendo uno a uno estos estilos. Esos son los 2 extremos más conocidos, ¿vale? Pero hay aquí un modelo adaptativo variable
que es parcialmente intervencionista, que aparece aquí con asterisco, aparece con asterisco porque no tiene por qué estar en el medio, ¿vale? Es decir, no tiene que haber una regla fija que nos diga cuándo es adaptativo variable parcialmente intervencionista, sino que puede oscilar en cualquier distancia con respecto a estos dos ejes, ¿vale? Por eso este es el modelo más amplio y que muchas veces ha estado en algún momento en contacto con las escenas profesionales que todos conocemos. Vamos a ir viéndolo ahora mismo, Ernesto, ¿vale? Y ahora discutimos acerca si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, porque esto va cambiando también conforme evoluciona la industria. Modelo centralizado, también llamado intervencionista. Bien, normalmente para estudiarlo, estamos hablando que para estudiarlo, cómo se asocia al estudio, para que a nosotros nos sea más fácil estudiarlo. Por eso para estudiar se utiliza este modelo que hemos visto del ecosistema y por eso se utilizan simplificaciones, ¿vale? No quiere decir que esto sea palabra por palabra, ahora mismo, a día de hoy, en todas las competiciones, Riot sea el modelo, ¿vale? Pero sí que es el que más se parece a una gestión de modelo centralizado y el que nosotros podemos estudiar de una manera más fácil para que a vosotros os sea más sencillo estudiarlo. Y últimamente los movimientos de Activision Blizzard están encaminados a convertirse en un modelo centralizado, ¿vale? Bien, en este modelo es el publisher quien dirige el funcionamiento y la evolución de las competiciones, ¿vale? Es el publisher, es decir, la editora, quien dirige, quien rige las competiciones, ¿vale? Quien gestiona la escena, quien establece las competiciones, la relación entre las competiciones, cómo funcionan esas competiciones, quién participa en esas competiciones, todo lo que influye, ¿vale? Cuando se produce este caso, cuando el modelo es centralizado, normalmente la escena competitiva, las competiciones de eSport, se integran dentro de la estructura de la compañía. Hay una división dentro del publisher dedicada a la gestión de las competiciones, ¿vale? Dedicada a los eSports. Hay en otros casos en donde el publisher no tiene esa división, no trabaja ese tipo de gestiones, ¿vale? No tiene un departamento específicamente dedicado a eso porque no es él quien lo gestiona, ¿vale? De este modo, también el publisher en este modelo decide el número, tipo y relación entre las competiciones. No sé si se entiende este punto. Es el publisher quien dice cuántas competiciones hay, cuáles son las competiciones oficiales, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir esas competiciones, de qué tipo tienen que ser y qué relación hay entre todas las competiciones que son oficiales o que están autorizadas, ¿vale? Por el publisher. Y finalmente, también muy importante, es el publisher quien gestiona los ingresos, quien decide y quien gestiona a los participantes de esas competiciones y quien establece las relaciones, tanto entre los participantes como entre los ingresos que se redistribuyen, ¿vale? Por ejemplo, dice aquí Michael, como Street Fighter V las competiciones oficiales para el Capcom Tour. Exactamente. El Capcom Tour en los últimos años, porque si recuerdas, y tú que estás muy familiarizado con la escena competitiva de los Fighting Games, hasta hace poquito esto era un poco libre, ¿vale? Era bueno, pues se hace el Evo de vez en cuando, exactamente. Se hace el Evo en Las Vegas, unos años se hace en Las Vegas, otros años solo se hace en Japón, hay unos años que no se hace en Japón, hay otros años que se hace internacional, otros años que no se hacían, ¿vale? Poco a poco Capcom sí está estableciendo unas competiciones con unos puntos, con unos torneos que deciden quiénes van a participar en otras competiciones internacionales de mayor entidad, en los majors, etcétera, etcétera, ¿vale? Exactamente. Cómo gestiona ahora mismo Capcom las competiciones de sus juegos más emblemáticos, de sus escenas más consolidadas. Vale, estáis escribiendo varios de vosotros. Antes de que pasemos al siguiente, por si queréis verlo. Vale, estas serían las características, ¿vale? Para que vosotros podáis identificarlas fácilmente. Bien, mientras termina Jesús de escribir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ir avanzando. Bien, ¿cuáles serían las fortalezas de
de este modelo. En principio, es más fácil financiar, gestionar las competiciones y unificar los criterios, ¿vale? ¿Por qué es más fácil financiarlo? ¿Porque creéis que sería más fácil financiar este tipo de competiciones, encontrar financiación para estas competiciones desde un modelo cerrado? Ah, vale, Jesús, es que ponía aquí, que de hecho me pone aquí que Juan Sebastián está escribiendo desde que ha comenzado la clase y supongo que es que se ha quedado ahí escribiendo y estoy con la mosca detrás de la oreja diciendo a ver si alguien dice algo o está escribiendo aquí una consulta muy grande y muy densa y está todavía escribiéndolo y yo me he adelantado. Bueno, vale, sí, como dice José María, son más claras, ¿vale? Son competiciones que a priori es más fácil ir a un inversor y decirle, mira, esta es la estructura que gestiono yo, que soy el publisher, estas son las competiciones, se van a celebrar en este momento, estas son las relaciones, así que si queréis podéis aquí participar en esto, ¿vale? Mucho más fácil ir a buscar financiación con una estructura cerrada y gestionada por el propio publisher, ¿vale? También es más fácil gestionar las competiciones porque tú las conoces, tú eres el que produce, tú diriges el juego, tú eres el que las produce y eres el que decide, ¿vale? Y obviamente se unifica criterios porque como tú eres quien la dirige y estás controlando esa escena, esas competiciones, pues el criterio básicamente es el tuyo y bueno, lo que te vayan comentando el resto, ¿vale? También la marca es más sólida. El calendario y la estructura son reconocibles, ¿vale? Mira, como dice Francés, por ejemplo, Riot es el que va a buscar sponsor o son los que van a buscar Riot. En un principio, Riot iba buscando sponsor para las primeras compañías. De hecho, si alguno visteis la Season 1 o Season 2 o la recordáis, incluso creo que hasta la Season 4, eran eventos normalmente encuadrados en recintos más grandes, en otros eventos más grandes que estaban teniendo lugar, con muy pocos patrocinadores, incluso Riot era el único patrocinador, en donde de hecho la Season 1 que no tenía equipos orientales, que estaban casi que incluso con mala iluminación y en escenarios muy, muy reducidos, era Riot la que iba buscando financiación, ¿vale? Para el primer campeonato del mundo. Hoy en día, por supuesto, con esta marca hay muchos inversores interesados, ¿vale? En entrar a patrocinar, a anunciarse en los Worlds, ¿vale? Así que esto es algo que depende del estado de la industria, depende del estado de la competición y depende del modelo. Incluso también aquí depende del juego. Bien, dice Michael, creo que es más para el jugador, ¿no? Me parece que si el usuario del Vintage hasta dónde puede llegar si juega en la competición sea más atractivo. No sabemos si sirve más para el jugador. Para el jugador profesional seguramente sí, ¿vale? Porque sabes en qué competiciones tienes que estar, cuáles son las competiciones más importantes y cuáles son las que están gestionadas por el publisher. Pero a lo mejor para el jugador amateur podría ser más difícil acceder también. Porque en terrenos en donde la competición es más libre, como tú también conoces en el terreno de los fighting games, el jugador de a pie puede estar más motivado a participar en competiciones secundarias o competiciones que no están gestionadas por el publisher en principio, para darse a conocer y para tal vez ir saltando de competición. Aquí o estas son las competiciones que patrocina Riot y que gestiona y que, no que patrocina, sino que gestiona y que son las oficiales las que reconoce Riot, o estás fuera del circuito, por así decirlo, ¿vale? Entonces depende para el tipo de jugador y a qué nos refiramos con que puede servir más, ¿vale? Volvemos. Marca más sólida, todos podemos identificar rápidamente los Worlds, es más difícil identificar otras competiciones de otros juegos, puesto que no tenemos muy claro si el nombre cambia mañana, si pasa mañana a competiciones distintas, si el patrocinador le cambia el nombre a la competición, el calendario no sabemos muy bien cuándo se celebran los majors ni si pueden cambiar de fecha, o si la estructura competitiva es reconocible. Esto lo veréis más en la asignatura de estructura competitiva, por supuesto. En estructura del videojuego competitivo, en la relación que hay entre las competiciones, ¿vale? Si yo gano esta competición, gano tantos puntos, participo, puedo ascender o puedo descender, o me puedo ir
puedo ir a jugar los Worlds, o puedo ir a jugar el Invitational, o puedo ir a jugar un Major, y al estar más establecida, más controlada, más definida, es reconocible, tanto por el usuario, por los jugadores, los seguidores, como por los inversores y los anunciantes también, ¿vale? Y con todos los actores de la industria. También es más fácil, exactamente, José María, establecer relaciones a más largo plazo, ¿vale? Y como dice Francés, pero se puede realizar una competición de LoL sin pedirle permiso a Riot, ¿verdad? De cierta entidad no, sí hay que pedir permiso a Riot, ¿vale? Porque en principio tienes que solicitar servidores de competitivo para que te los habiliten, bien para participar en competiciones online o bien para participar en eventos presenciales, y dependiendo de la envergadura del evento presencial requiere permiso de Riot, y sobre todo si se va a retransmitir también, ¿vale? Por streaming. Riot controla eso, da bastante libertad para competiciones de pequeña envergadura, es decir, tú solicitas permiso y te lo va a dar, pero de hecho en otras asignaturas que tenéis las asignaturas que tenéis de organización de eventos, ahí os podrán dar detalles muy interesantes y sabréis las particularidades de cada operador y de cada juego, ¿vale? Pero en principio todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque Riot sí requiere permiso para ciertas competiciones, ¿vale? Además, fortalezas. Genera, por supuesto, una comunidad y una escena competitiva. Son mucho más visibles, mucho más reconocibles, son más cercanas porque tienen el feedback mucho más directo, tienen preguntas muy concretas, tienen dudas muy concretas y son también muy... no hay fallo posible, ¿vale? Son visibles, es decir, puedes identificar cuál es la escena competitiva de Riot viendo a las competiciones más importantes locales, internacionales y por supuesto en cada una de las regiones, y sabes las comunidades que hay dentro de cada una de ellas, ¿vale? Y sabes con quién puedes relacionarte, dónde están los jugadores, dónde están los seguidores, cómo puedes relacionarte con ellos. Es mucho más sencillo identificarlo si hay una competición que genera una comunidad alrededor, ¿vale? Luego, por supuesto, la regulación y su funcionamiento son también mucho más identificables, son más sencillas y reconocibles. Todo el mundo puede acceder a la reglamentación de la SLO. Todo el mundo sabe que esa reglamentación no va a variar muchísimo de una temporada a otra, y todo el mundo puede acceder a la regulación de las competiciones internacionales también, de Riot, por ejemplo, o del funcionamiento de la Overwatch League. Todo el mundo puede acceder a esa reglamentación y sabe que funciona así y no va a variar su funcionamiento en la jornada 3 o en la jornada 4, o al menos a lo largo de una season, ¿vale? Eso no va a variar y se puede consultar. Y eso va haciendo que a lo largo de los años, a lo largo de la season, vaya siendo mucho más fácil para el usuario de a pie, para el inversor, reconocer cómo es esa competición, ¿vale? Y cómo se regula y cuáles son las particularidades de cada uno. Por supuesto, los acuerdos, el reparto de beneficios y la reinversión para que repercuta en esas competiciones y en esa estructura son bastante más estables y bastante más seguros, porque normalmente los suele decidir el publisher con antelación, en base a los acuerdos de retransmisión, los anunciantes, las inversiones, los inversores que intervienen, y se suelen establecer a priori, ¿vale? No son variables. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien la fortaleza. No sé si quedan claras. Bien. Por supuesto, tiene asociadas unas debilidades que normalmente suelen coincidir con aquellos huecos que quedan abiertos en las fortalezas. Bien, por supuesto, la principal debilidad es que hay una relación asimétrica en el ecosistema, ¿vale? ¿Por qué es asimétrica? Porque el publisher decide cómo se estructura esa competición. A pesar de que consulte con el resto de actores, normalmente, no normalmente, sino finalmente quien decide sobre sus competiciones, sobre la estructura que él gestiona, sobre su juego, es el publisher. Así es que si también gestiona las competiciones, si es un modelo centralizado, por eso se llama intervencionista, el publisher interviene y al final decide, ¿vale? Es como un modelo de caja negra, ¿no? Podría explicarse así, ¿vale?
donde yo aquí hago, deshago y nadie puede intervenir al mismo nivel en el que yo intervengo. Por supuesto, sí tienen fuerza, hay otros actores muy importantes, pero al final la decisión siempre corre a cargo del publisher porque es en este modelo quien controla las competiciones. ¿Vale? Por supuesto, los cambios y tomisiones al final no requieren de un consenso explícito, ¿vale? Porque el publisher siempre tendrá una opinión preponderante, una posición preponderante con respecto al resto, ¿vale? Sí, podríamos decir que al principio lo que decíamos de cuando va a buscar inversores y que es más reconocible y que como está controlando la estructura, él puede decir, esto es lo que hay, así es como funciona, si quieres participar e invertir, de acuerdo. El publisher podrá ir modificando y variando eso cuando llegue un momento en que le digan todos los inversores, bueno, pues es que con esta decisión que has tomado nosotros no queremos invertir. Ahí será cuando el publisher tenga que reconducir su funcionamiento, ¿vale? O cuando vea que los resultados no son favorables. Pero en principio la decisión la toma él porque gestiona sus competiciones, ¿vale? Él decide qué hace. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso que ha habido recientemente en Blizzard, en la escena de Hearthstone, hubo un jugador de una de las competiciones que gestiona Blizzard que al ganar la competición hizo un mensaje político en favor de la libertad de Hong Kong o de las protestas que había en Hong Kong. En ese momento la repercusión que tuvo inmediatamente, Blizzard le retiró el premio, Blizzard le baneó para que no pudiera participar en competitivo e incluso despidió a los casters que estaban en ese momento retransmitiendo la competición. ¿Vale? Entonces, claro, esas decisiones las toma unánimemente quien gestiona la competición y quien gestionaba la competición de ese torneo de Blizzard, de ese torneo de Hearthstone, era Blizzard. Luego rectificó, incluso en la BlizzCon, la apertura fue pidiendo disculpas por esa actuación. Pero era el publisher quien gestionaba la competición y era ella quien tomaba las decisiones. ¿Vale? Por eso tiene estas particularidades. Este desequilibrio que hay en el ecosistema también puede desvirtuar el funcionamiento de la competición, ¿vale? Puesto que en el momento en el que hay uno de los actores tiene una posición preponderante, puede ser que el funcionamiento se mueva, ¿vale? Que flaguee la competición, haya dudas porque diga, bueno, pues yo meto los cambios que yo quiera en el meta porque soy yo quien dirige el juego, quien mete las modificaciones en determinado momento para competiciones. Esto siempre es objeto de debate para los jugadores profesionales, analistas y entrenadores de Riot, por ejemplo, de League of Legends. Cuando Riot saca un parche en medio de una competición o justo antes de una competición, está desvirtuando ese funcionamiento, ¿vale? A lo mejor no desvirtuando, pero sí está cambiando la manera de competir en ese momento y haciendo que los jugadores y los equipos no puedan preparar en cierto modo las competiciones, ¿vale? También siempre existirá falta de transparencia en la gestión. Siempre que si un modelo es cerrado, en donde el publisher gestiona los ingresos, gestiona la distribución de los beneficios, las decisiones que se toman y demás, siempre que sea alguien que tome las decisiones por encima de los demás, habrá falta de transparencia, porque habrá motivos que se nos escapen a nosotros y al resto de actores, ¿vale? Por ejemplo, en FIFA, como dice Michael, también pasa eso, ¿vale? Se desequilibra. Al final, cuando se toman decisiones sin contar con el resto, pasan ese tipo de cosas. Aunque Electronic Arts, en cierto modo, no es el modelo más centralizado y más cerrado que existe, o al menos no en la mayoría de sus competiciones, ¿vale? Y por supuesto, la percepción que tiene el resto de elementos del ecosistema y actividades involucradas siempre estarán enfocadas a la reticencia o a la perspicacia con respecto a la posición de poder del publisher, ¿vale? Siempre tendrán la percepción de que pintan poco, ¿vale? Y que deciden poco.
y eso siempre genera inestabilidad, ¿de acuerdo? Y puede generar problemas en un futuro. Bien, conclusión de este modelo. Se trata de un modelo estable y muy reconocible, pero sin embargo es desequilibrado y también en cierto modo opaco, ¿vale? En cuanto a las decisiones que se toman, ¿de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con este modelo? ¿Se ha entendido bien? ¿Alguna duda? ¿Queréis tratar algún tema en concreto acerca de esto? Vale, yo creo que se entiende, ¿no? Aquí tenéis en las imágenes, por supuesto, los worlds, cómo se gestionan los worlds y las competiciones. Es Riot quien decide cómo funcionan las competiciones, cómo funcionan los worlds, cómo se distribuyen los equipos en el sorteo, las regiones, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, las ligas que dan acceso, o sea, las ligas nacionales o regionales reconocidas, ¿vale? Por Riot, que forman parte del circuito oficial de Riot, de la escena internacional. Y, por supuesto, decíamos al principio que Activision Blizzard está adoptando este modelo últimamente. Aquí tenéis, por ejemplo, las franquicias que forman parte de la Overwatch League, ¿vale? Son estas y no otras. Estas fueron las que, a través de las inversiones que requería Blizzard, pueden acceder a la compra de una plaza y son las que participan. Y ya está, ¿vale? No las conozco todas, pero LoL no tiene 12 ligas. Sí, vale, tienes razón. Estas son las de Europa, ¿vale? Estas son las que forman parte del circuito europeo, las ligas reconocidas del circuito europeo. ¿Vale? Que aquí no aparecen ni la LPL, ni las Wild Leagues que había en su día para Latinoamérica, Caribe y demás. ¿Vale? Estas son las europeas, las oficiales europeas, dentro de la región de Europa. ¿De acuerdo? Son ligas locales, por así decirlo. Supongo que quienes estéis por aquí, por Europa, las conocéis más o menos. ¿Vale? Bien, estos son los modelos más... el modelo centralizado, los exponentes más fácilmente reconocibles serían esos Riot y últimamente los modelos de franquicias que Activision Blizzard está adoptando, ¿vale? También para la Call of Duty League, ¿de acuerdo? Va a seguir el modelo de franquicias y va a estar dentro de este modelo centralizado. Bien, pasamos al modelo descentralizado, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos en este modelo descentralizado? Normalmente el que se suele asociar a Valve, ¿vale? A través de las escenas de Counter-Strike y de Dota 2. Bien es cierto que hay ciertas particularidades, ¿vale? Y que esto ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Pero podríamos establecer que el modelo principal o mayoritario, el exponente más reconocible ha sido Valve hasta ahora. Bien. En este caso, las características de este modelo es que el publisher, en lugar de controlar, establecer la estructura y ser quien gestiona, organiza los eventos, las competiciones y todo lo que gira alrededor de la escena competitiva de su juego, lo que hace es que delega organización de competiciones y otras funciones, otras de esas actividades que vimos en el ecosistema, en otros actores, ¿vale? Esta escena, por lo tanto, esta escena competitiva se gestiona principalmente a través de los operadores, es decir, a través de third parties de otras compañías, que son los organizadores de competiciones, que gestionan las competiciones de los juegos que tiene el publisher, ¿vale? Son los que alcanzan acuerdos con el publisher para derechos de emisión, derechos de explotación del producto, para poder emitir las competiciones, ¿vale? También hacer eventos presenciales, online, lo que sea. Bien, de este modo, el número, tipo y relación de competiciones depende de lo que establezcan los operadores, ¿vale? Por eso hay muchas competiciones de Counter-Strike que son competiciones internacionales que se celebran cada año en un sitio diferente, algunas se establecen y se repiten, otras no, hay algunas que dependen de SPL, hay unas que se organizan por un lado, otras no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pueden llegar otros operadores, pagar y organizar otras competiciones, por ejemplo en Europa Oriental puede llegar StarLadder, puede llegar Beyond the Summit y pueden llegar otros operadores y gestionar competiciones de ese eSport, ¿vale? Y que tengan una repercusión muy grande, que se retransmitan y que incluso se consideren mayor, ¿vale?
consideren competiciones de las más importantes. Cosa que en Riot tú no puedes llegar mañana y decir, bueno, pues voy a montar yo una liga en Cuba, la voy a llamar yo qué sé, la Razer LOL League y voy a entrar, el ganador va a ir a el Mid-Season Invitational. Pues no, te va a decir Riot que no, que tú no eres nadie porque si hay alguna competición la gestiona ella, ¿vale? Bien, dice Javier, no acabo de entender por qué la Superliga de la LVP no estaría aquí. Aquí como modelo descentralizado, no, la Superliga de la LVP está precisamente en el modelo centralizado porque Riot es la que le dice a la LVP cómo tiene que ser la liga y que tiene que tener las mismas condiciones en común o las condiciones que Riot considere con el resto de competiciones europeas, ¿vale? Si, por ejemplo, para una competición de Counter-Strike, ESL puede decidir hacer lo que quiera con la competición de Counter-Strike, ¿vale? Lo que no puede decidir es en los eventos que organice Valve, por ejemplo, si quiero organizar alguno, ESL no le va a decir a Valve, vale, y ahora los que ganen aquí van a ir a tu competición. No, Valve decide, ¿vale? Pero en las competiciones de ESL alrededor de Counter-Strike y demás, Valve da libertad para que cada uno organice. No, no es lo mismo con la LVP, porque la LVP no puede organizar las competiciones que quiera de LOL sin el permiso de Riot, ¿vale? Y la LVP, los ganadores de la LVP, que serán considerados como los ganadores de la región europea y que luego compiten en la European Masters y demás, son porque Riot quiere y lo establece así, no que la LVP lo considere, ¿vale? La LVP le paga a Riot para que cumpla esas condiciones, ¿vale? La Iberian Cup sí es una gestión propia del LVP, pero siempre con el consentimiento de Riot, ¿vale? Pero eso es una liga local, ya no está dentro de las competiciones internacionales, ¿vale? Ya no está dentro de la estructura competitiva internacional que controla o que descontrolaría el modelo, ¿vale? No sé si entendéis la diferencia, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de que el modelo es centralizado, el modelo de Riot descentralizado, y mañana hay una competición aquí en un centro comercial del Corte Inglés donde participa muchísima gente. Ya, pero es que a mí Riot me ha dejado hacer esto. Ya, pero es que estamos hablando de que la estructura competitiva, la estructura reconocible, que tiene repercusión, que tiene relación de unas competiciones dan acceso a otras, la competición profesional la gestiona Riot centralmente, ¿vale? De manera centralizada. Todo lo que hay fuera de ahí no tiene por qué considerarse profesional, ¿vale? En el caso del modelo descentralizado de Valve, las competiciones que organiza ESL, las que organiza Starlad, las que organiza demás, son competiciones que tienen el título de oficiales de Counter-Strike o de Dota, que organizan los operadores porque han ganado un concurso que sacó Valve o porque Valve ha dejado que lo hagan ellos, ¿vale? Ha dicho, bueno, pues yo doy libertad y quien quiera gestionar esto lo gestiona. Riot no hace eso, ¿vale? Las competiciones europeas, la LEC, la LCS, las ligas oficiales europeas que tienen acceso luego a la competición europea, todo eso lo ha establecido Riot, ¿vale? Vale que con ciertas compañías, pero todo eso lo ha establecido Riot a priori. Y normalmente se establece esa estructura, se mantiene en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si veis el matiz. Y en otros elementos distintivos más. El número, tipo y relación de competiciones depende de los operadores, ¿vale? Aquí SL puede decir, bueno, pues entre las Intel Extreme Master y luego entre las SL Pro Leagues, yo doy tantos puntos. Eso Valve ni entra, ni pincha, ni corta, ¿vale? Eso lo está gestionando SL por su cuenta y está dando puntos de minor a los major en sus competiciones. Y ahí Valve ni entra ni sale. Igual que StarLadder en las competiciones que hay en el oeste de Europa o los operadores que haya gestionando competiciones de Dota. ¿De acuerdo? Del mismo modo, la gestión, participantes y distribución de los beneficios depende de los acuerdos que firmen los operadores con el publisher en cada momento. Vale, Jesús, levanta la mano.
Bueno, supongo que lo que has dicho antes de que la SL otorga puntos a este tal, bueno, supongo que eso será una de las debilidades de este modelo, porque supongo que no, no hay una marca que no se especifica bien. Entonces un equipo que ha ganado 2 torneos puede tener menos puntos que uno que ha ganado ninguno, porque ha quedado segundo y ha dado más puntos. No se podría hacer, en vez de que lo haga Valve, que todos los organizadores de los torneos se pongan un sentido común. O sea, que no diga Valve esto, tantos puntos, sino que todos los que organicen un evento pongan en común algo que seguiría siendo no intervencionista, pero habría un criterio común que sirva para que todos los equipos que ganen pues tengan los mismos puntos y cosas así. Claro, pero ¿quién establece ese criterio común? Por un acuerdo entre todos los operadores, me dirías Claro. tú, pensando, adelantándome yo. Eh, claro, pero un acuerdo entre todos los operadores no funcionan de la misma manera en todas las regiones, ni todos los operadores tienen la misma relación ni el mismo contrato con Valve, ni todos los operadores pueden, quieren o propician que participen los mismos equipos. Por ejemplo, una situación. Hay un torneo de Counter-Strike que organiza la ESL y hay un torneo de Counter-Strike que organiza StarLadder. Más o menos en las mismas fechas, porque Valve da libertad. Entonces, si hay un equipo que lo que quiere son los puntos de uno, pero no le interesan los puntos del otro, ¿a cuál va? Se tienen que poner de acuerdo esos operadores para cuándo organiza cada uno sus torneos. Claro, pero es que a lo mejor los intereses de cada uno confrontan, porque no es lo mismo las competiciones que tengan lugar en Europa Occidental que en Europa Oriental. Y si hay una competición en Norteamérica o en Sudamérica también, pues claro, yo lo organizaré en el tiempo que a mí me beneficie, no en el que te venga bien a ti. Sí, además he leído eso de que un equipo español, no me acuerdo cuál, le interesaba perder un partido de rondas adelantadas, y por un ejemplo, estarían en semifinales o en cuartos, no lo sé, cierto. Le interesaba perder ese partido antes que uno de grupos o clasificatorias de otro, porque para estar Claro. más preparados para ese partido, y no se jugaban en ese, bueno, se jugaban, pero no estaban ni en rondas decisivas. Entonces me sorprendió un poco, la verdad. Claro, eso ha pasado mucho, por ejemplo, con Movistar Riders, cuando está Mixwell y demás, que estaban en competiciones importantes, pues la competición que tenía ESL había muchas veces que coincidía con cuando había competiciones de las Pro League o cuando había competición de algún Major o cuando había alguna Dreamhack en Suecia o en Estados Unidos. Claro, es que coincide muchas veces. Por eso, Riot, al estar centralizado, sabe cuándo hay competiciones de la SLO y sabe que no van a coincidir competiciones de la SLO con los Worlds, por ejemplo. Porque no deja que las competiciones locales o las competiciones europeas eh, se intercalen o se solapen, ¿vale? Por eso, aquí esta libertad pues tiene sus inconvenientes, ¿vale? O por ejemplo, si yo soy ESL, claro que puede tener una gestión más o menos armonizada de sus competiciones, pero claro, también hay otras compañías como StarLadder o cuando hay competiciones, hay otros minor o hay otros eventos como DreamHack o Gamergy incluso aquí en España u otros torneos similares de Gamergy fuera de España, ostras, pero es que todos los equipos no pueden estar en todos sitios, todos los operadores no tienen el mismo dinero para atraer a los mismos equipos, todos no pueden establecer un circuito a lo largo del año para establecer puntuaciones para que sea muy atractivo para luego organizar un torneo al final de año, ¿vale? Pero es que depende, ¿vale? Depende y es muy difícil armonizarlos todos. Por eso este modelo tiene, luego veremos, tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero esas son las diferencias, ¿vale? Y es la dificultad de organizar asociaciones, federaciones y este tipo de compañías supranacionales. Organizar el ecosistema a nivel global es muy difícil por todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, ¿vale? Fortalezas de este modelo. Vamos a ver las fortalezas y las debilidades rápidamente y seguimos con este tema el jueves, ¿vale?
Por supuesto, favorece la proliferación de competiciones porque al dejarlo en libertad hay muchas más competiciones. Los operadores pueden organizar sus competiciones, ¿vale? No están tan encorsetadas a la estructura que establece el publisher, ¿vale? Por eso los actores tienen más libertad, hay mayor número de equipos que pueden participar en mayor número de torneos, es más probable que puedan incorporarse equipos amateur, que puedan diluirse un poco las diferencias y esa dificultad a la hora de hacer las competiciones, etcétera, etcétera. Todo eso se dinamiza. También alcanzar acuerdos para organizar las competiciones es algo muy habitual y muy natural y es mucho más fácil, ¿vale? Alcanzar esos acuerdos. Igual que Riot lo que hace es, así son como decía antes, creo que Roger Michael, lo estaba comentando antes Michael, es de, este es mi modelo, esta es mi estructura, si quieres entrar bien y si no fuera, aquí es distinto, es yo quiero que vosotros organicéis competiciones de Counter-Strike y este es el pliego de condiciones o este es el dinero que me tenéis que pagar o estos son los ingresos que hay que gestionar o son las condiciones, ¿vale? Eso cada competición y cada operador alcanza unos acuerdos con Valve. Así que es muy habitual que se vayan alcanzando acuerdos, se vayan renovando con 1 año, 2 años, para que se celebren en sitios distintos, para que los majors los organicen operadores distintos, etcétera, etcétera. Entonces se alcanzan acuerdos con una mayor comodidad y una mayor organicidad, por así decirlo, ¿vale? Se genera una comunidad y una escena competitiva de forma orgánica, ¿vale? No tienes tú que gestionar a la comunidad, gestionar todos los miembros, todos los actores que forman parte de una competición, ¿vale? Igual que Riot, todos los casters que comentan competiciones a nivel internacional pertenecen a Riot, el contenido que se genera en las competiciones internacionales pertenecen a Riot. Aquí Valve lo deja todo mucho más orgánico. En la escena competitiva no depende de que participes en sus competiciones, sino en todas las competiciones que te permite ese juego, ¿vale? También, por supuesto, los acuerdos de reparto de beneficios y reinversión de los mismos suelen ser más equitativos, porque como Valve pone unos parámetros iniciales y luego es el operador quien gestiona la organización de las competiciones, pues los operadores son los que tienen que alcanzar acuerdos con los equipos, con los generadores de contenido, con las compañías de software, de hardware, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces ahí pues el reparto es mucho más equitativo, porque Valve no tiene la última palabra, ¿vale? No puede imponer nada en esas competiciones que ha delegado en otros operadores. Y también es una ventaja, una fortaleza, que el publisher puede reservarse, mantener alguna competición propia, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, en Dota 2, Valve se reserva la celebración de International, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Counter-Strike es muy difícil establecer quién es el campeón del mundo de cada año. Se puede decir, pues, quién ha ganado más majors de ESL o quién ha ganado más majors de cierto circuito, de las Pro Leagues, ¿vale? O de Star Ladder. Es difícil, por eso la estructura es más diluida, no se puede reconocer tanto, ¿vale? Pero el publisher sí se puede reservar el mantener una competición propia. Debilidades, como siempre, en el lado opuesto de las fortalezas. Coinciden con las fortalezas del modelo centralizado, ¿vale? No hay un criterio común. Los acuerdos son variables inestables cada año, ¿vale? O cada año, o cada season, cada split, cada 2 años, etcétera, etcétera. Son acuerdos puntuales, ¿vale? Tú me organizas esta competición este año, pero el año que viene a lo mejor viene otra persona, otro operador, me ofrece más dinero o me da mejores condiciones o me ofrece una estructura más profesional y le doy la concesión a él, ¿vale? Este tipo de cosas ocurren muy habitualmente. La marca, la regulación y el calendario no están unificados, por lo tanto la estructura es más inestable, es menos reconocible, es muy difícil para el usuario eso, saber las competiciones que hay todos los años, las competiciones más importantes, quiénes son los campeones, que, por así decirlo, al año, cómo funcionan esas competiciones, cuáles son las reglas, quiénes participan, quiénes no. Está más diluido, ¿vale? No se pueden consolidar esas estructuras, no son tan reconocibles, ¿vale? Y finalmente,
para financiar, crear y gestionar las competiciones hay más dificultad que si es algo controlado, ¿vale? A la hora de tú vender este producto a los inversores y a los anunciantes, tú no puedes decirle, mirad, esto lo he organizado yo durante tantos años y seguirá siendo así, sino que puedes decir, bueno, tengo esta competición para este año y lo que te puedo ofrecer es un contrato para esta competición, porque no sé si el año que viene la voy a organizar yo, ¿vale? Tampoco sé si se va a gestionar así o no lo tenemos muy claro de si yo voy a volver o si Valve me lo va a seguir delegando a mí, ¿vale? ¿Veis estas debilidades? ¿Las tenéis claras? Bien. A modo de conclusión y de resumen, este modelo descentralizado es menos estable y menos reconocible que el modelo centralizado, pero sin embargo es más equilibrado y en cuanto a los acuerdos que se alcanzan, la participación de todos los actores es más transparente, ¿vale? Suele ser